Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país. El Instituto Nacional de Estadística suele informar sobre la variación mensual y anual de la inflación y nosotros también lo informamos, se lo decimos a la población y comprende ciertos porcentajes que Bruno Barreto a continuación va a pasar a explicarnos de qué se trata, qué es y cómo se calcula la inflación. Rosario, Miguel, buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental de la educación financiera porque involucra a todos los actores de la sociedad, es decir, el gobierno, empresarios, así como también trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque este porcentaje es el que regula el precio de los bienes y servicios que comercializa Uruguay en su conjunto. ¿Hay formas de bajar la inflación? Te lo contamos en esta columna. Convivimos todos los meses con este fenómeno y si bien a veces cuesta explicar qué significa, nos pega de lleno nuestros ingresos. Por eso en esta ocasión vamos a hablar de la inflación, un aspecto de la economía que cada estado debe estar atento para cuidar el dinero de su población. ¿Pero qué entendemos por este concepto? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios en determinado periodo de tiempo y siempre en relación a una moneda. Este indicador refleja la pérdida de poder adquisitivo y en nuestro caso del peso uruguayo en relación al resto de los bienes y servicios que consumimos. El principal desafío es definir cuál es la canasta que vamos a medir, o sea, cuáles son los ponderadores, cuánto pesa en la inflación global un litro de leche y eso es algo dificultoso de hacer, sobre todo porque hay que medir o la forma en que se hace es que el INE va cada 10 años, realiza una encuesta de gastos e ingresos en donde mide para cierta familia cuánto gasta y cuánto consume de cada bien para luego hacer una canasta representativa, pero obviamente es una canasta promedio para un hogar de todo el Uruguay y que tiene el problema de que como se realiza cada 10 años la encuesta más o menos, hay cosas que van quedando desactualizadas. Pero por razones internas o externas a un país, el dato de la inflación puede aumentar, lo que generará perjuicios en los ingresos de la sociedad. En tal sentido, un crecimiento de este indicador provocará que los precios se modifiquen al alza y, en definitiva, un bien o servicio que antes nos costaba menos dinero, adquirirlo ahora demandará un mayor desembolso de nuestro salario. Lo relevante es tener una inflación estable en el tiempo. Está la discusión de cuál es el nivel óptimo, pero lo primero es tener una inflación estable, sobre todo en vistas a que cuando uno quiere fomentar la inversión o quiere que quiere que los agentes tomen decisiones con más información, obviamente inflaciones que hoy son 8, mañana son 5, mañana son 10, mañana son 2, generan que mucha incertidumbre en cuanto a, ¿qué retorno le tengo que pedir a esta inversión para que me sea rentable? Si yo no sé cómo se mueve la inflación porque es muy volátil, me es mucho más dificultoso. La inflación en general, estamos justo en un periodo bastante particular en ese sentido, pero en los últimos 30, 40 años en el mundo desarrollado es un fenómeno que se ha ido controlando y las inflaciones han pasado en Estados Unidos del 10-15% en los 70 a 1, 2, 3% en las últimas décadas. Eso es algo similar también incluso en países de la región como Chile, Colombia, Perú, incluso Brasil, que lo han controlado. Y en el caso de Uruguay, en las últimas décadas, los distintos equipos económicos se han planteado tener una inflación anual de entre 3 y 7%, aunque de todas formas, la realidad marca que nuestro país maneja niveles cercanos de entre 8 y 9 puntos porcentuales. Además del grado de dolarización, otro de los problemas que tenemos es el alto grado de indexación, no solo en los salarios, sino muchas veces en paramétricas, contratos entre empresas. Los precios de determinados bienes se fijan en base a una paramétrica, que eso en definitiva tiene una fuerte inercia respecto a, si en los últimos meses se comportó de tal forma, yo proyecto eso hacia adelante. Es decir, si la inflación fue 8%, la indexación en general me va a decir, de acá para adelante esto se ajusta a 8%, y esa dinámica es la que hace en cierta forma un círculo vicioso en donde
se perpetuó ese 8% de inflación hacia adelante. Por eso es que tanto en términos de la dolarización como de la indexación, los esfuerzos suelen ir en esa dirección, en reducir los niveles de indexación. No es algo sencillo y es algo que a veces tiene costos en el corto plazo y tampoco es algo que, la población en general, mientras sea estable y en términos reales crezca, no cambia tanto que la inflación sea 8 o 5, por lo menos desde una óptica de corto plazo. Con eBrow tenés tu banco en tu bolsillo. Informate en brow.com.uy o en la app eBrow. Banco República, nuestro banco país.